¿Qué pasa, bestias? En el capítulo de hoy vamos a ver cómo escribir mejores funciones desde el punto de vista de la legibilidad. Para ello vamos a analizar el componente log de Symfony y vamos a ver qué cosas han hecho bien y qué cosas han hecho mal. Este es el tercer vídeo en el que analizamos la serie del libro Clean Code de Robert C. Martin. Si quieres ver los demás vídeos, te dejo un enlace a la playlist aquí, en la descripción. Vamos a definir 4 sencillas reglas que te van a ayudar a mejorar tus funciones. La primera regla, y la más sencilla de todas, es que una función solo debería hacer una única cosa, y además debería hacerla bien. La segunda regla es que una función debería hacer algo o responder a algo, pero nunca debería hacer ambas cosas. El motivo es que este tipo de funciones producen efectos secundarios. La tercera regla es que tus funciones deben mantenerse en el mismo nivel de abstracción. Por ejemplo, si en tu función estás escribiendo algo de tu lógica de negocio, no deberías hacer queries a tu base de datos. La última regla es que tus funciones deberían tener un tamaño reducido. El motivo es que si tus funciones son demasiado grandes, es muy difícil que cumplan todo lo anterior. Bien, pues ya estamos aquí, nos hemos venido al editor de código y lo que vamos a hacer es analizar el componente log de Symfony. Hemos elegido este componente porque es un componente bastante sencillo de entender. La función del componente es administrar o gestionar bloqueos al más puro estilo de C. La primera función que quiero analizar es el método adquire del componente log. Como vemos, esta función lo que hace es coger un recurso y marcarlo como bloqueado para que nadie más lo pueda utilizar. Si vemos, esta función es relativamente grande, tiene en torno a unas 30 líneas y, como vemos, hace varias cosas. La primera cosa que hace es intentar conseguir el bloqueo de ese recurso. Luego hace algo así como liberar ese bloqueo si se cumple la condición de que ha expirado. Y por último hace el manejo de errores. ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer para mejorar esta función? Bueno, esta función tiene esas 3 secciones. Siempre que veamos que una función tiene secciones, nos está indicando que probablemente hace más de una cosa. Y lo que nos pide en este caso Robert C. Martin es que nuestra función haga solo una cosa. Así que lo que vamos a hacer es definir funciones para cada una de las tareas de la función adquire. Vale. Lo primero que vamos a hacer es coger la parte en la que trata de adquirir el bloqueo para ese recurso y vamos a definir una función de orden menor para ocuparse de ello. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a refactorizar o extraer la parte en la que, si la clave ha expirado, liberar ese bloqueo. Bien, y lo último que vamos a hacer es sacar la parte de gestión de errores de este método. Bien, como veis, la función que nos ha quedado es mucho más pequeña y además mucho más verbosa, porque no obligamos al lector, a la persona que va a leer el código, a intentar entender qué es lo que quiero hacer, sino que directamente se lo estoy explicando yo con los nombres de mis métodos. Bien, otra cosa que me gustaría ver del componente log es el uso de switch. Habitualmente no es oportuno utilizar un switch porque un switch nos está indicando que una función hace más de una cosa diferente para cada uno de los casos de los switch. La única excepción en la cual estaría permitido es cuando el switch es lo único que hace la función.
como por ejemplo en este caso, en el cual tengo una factoría y utilizo el switch para determinar qué instancia o qué tipo de clase voy a devolver cuando se llama la factoría, ¿vale? En este caso además la función es bastante larga, pero realmente no hay ninguna posibilidad de reducirla, ya que realmente los casos o las opciones que hay son los que hay y no tendría mucho sentido dividir esta función en dos partes. Bien, la última cosa que quería ver de este componente es la interfaz Persistent Store Interface. En este caso tenemos aquí un método que es putOfExpiration, cuyo nombre no está relacionado con lo que hace. Aquí quería ver algo que tiene que ver con lo que vimos en el capítulo anterior, que quiere decir que una función o el nombre de una función tiene que ser exactamente lo que se espera que haga. En este caso putof, que yo lo traduciría como posponer, no me queda muy claro si lo que va a hacer es añadir un TTL al tiempo actual o añadir un TTL al tiempo que ya tenía la clave. Si me leo la documentación, pues interpretaría que lo que hace esta interfaz es extender el tiempo que ya tiene. Pero creo, o en mi opinión, que hubiera sido mucho mejor haber puesto el nombre Extend Expiration, que es mucho más explícito lo que dice que hace con respecto a lo que hace. Bien, ¿qué os ha parecido? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. En el próximo capítulo vamos a ver qué estrategias debes tener en cuenta para elegir tus argumentos. ¿No quieres perdértelo? Ya sabes lo que tienes que hacer.